hoy vengo a hablarte de algo que siempre me ha llamado mucho la atención y me imagino que a ti también, y son las pesadillas. Y es que al final, cuando tienes alguna época un poco más movida, a mí me está pasando ahora que tengo menos trabajo, pero en el fondo tener menos trabajo también hace que me coma más la cabeza por otras cosas, probablemente. Pues ya sabes, los típicos asuntos que tienes pendientes, yo qué sé, temas incluso laborales. Entonces, estoy teniendo una época en la cual tengo muchas pesadillas. Y cada vez que las tengo, me planteo, vale, ¿por qué sucede esto? Entonces, creía interesante que pudiéramos abordar un poco cuál es el origen real de las pesadillas, por lo menos con todo lo que sabemos a día de hoy, porque obviamente poder descubrir el origen 100% es algo muy complicado, al igual que pasa con casi todos los procesos que ocurren en el cerebro. Pero bueno, sí que vamos a aproximarnos un poco, vamos a hablar de las distintas etapas que tiene el sueño, porque es algo también sumamente importante. Vamos a hablar, por supuesto, de qué son las pesadillas o cuál es el origen que se considera más común para este tipo de situación, por llamarlo de alguna forma. Y también vamos a conocer, o mejor dicho, hacer un repaso de cuáles son las pesadillas más habituales, porque estoy convencida de que has tenido alguna de ellas y vas a ver cómo hay algunas que son, por decirlo de alguna forma, universales y en el fondo las sufre todo el mundo. Así que nada, vamos a ello. Vamos a empezar por recorrer, por así decirlo, el proceso del sueño, que es mucho más importante de lo que pueda parecer en un primer momento. Y es que al final el sueño es el que ayuda a nuestro cuerpo y a nuestra mente a recuperarse de todo lo ocurrido durante el día. Es decir, no solo descansamos a nivel físico, que también, sino que principalmente descansamos a nivel mental. Dejamos al cerebro que desconecte un poco de todo lo ocurrido y que suelte esa carga mental que probablemente ha ido acumulando durante el día. Así que, por si no lo sabías, durante la noche nosotros tenemos varios, lo que se conoce como ciclos de sueño. Estos ciclos de sueño se dividen en 4 etapas, pero en líneas generales se suele hablar de 2, que son el sueño no REM y el sueño REM. ¿Vale? Dentro del sueño no REM es donde están las otras 3 etapas, que son básicamente el ligero, por así decirlo, o mejor dicho, el adormecimiento inicial, es decir, cuando estás ahí un poco en duerme vela, que pues viendo la serie, pero no, estás ahí un poco entre Pinto y Valdemoro. Luego tienes lo que sería el sueño ligero, que es ese sueño en el cual te puedes despertar en cualquier momento porque al final no estás dormido profundamente y ahí empieza a descansar tu cerebro. Y luego tienes el sueño profundo, que es cuando descansa principalmente tanto cerebro como el cuerpo. De hecho, en esta fase es complicado moverse porque al final no tenemos apenas tono muscular precisamente porque el cuerpo está descansando. Y cuando alguien se mueve es porque hay pues el típico insomnio, el típico noctambulismo, ¿vale? En el cual lo mismo la persona pues se despierta, se pone a andar por casa o cosas similares porque ese tono muscular que se debería perder en esa fase no se está perdiendo, ¿vale? En cualquier caso, esta primera fase global, por así decirlo, de sueño no REM, es la que hace que nuestro cuerpo descanse, que nuestro cuerpo se pueda recuperar. Y lo que ocurre a posteriori es que tenemos la fase de sueño REM, que es la más conocida por todos, que se llama así por movimientos oculares rápidos, ¿vale? De hecho, el origen del nombre realmente es en inglés y sería fase MOD. Entonces, ¿qué ocurre en esta fase? Pues básicamente es la fase en la cual el cerebro se encuentra más activo. De manera que aunque hay ciertas partes que se desconectan, como ocurre, por ejemplo, con el lóbulo frontal, que es este que tiene situado detrás de la frente, y que básicamente es un poco el ejecutor, el planificador y también el que controla nuestra conducta, ¿vale? Es un poco, como por así decirlo, el papá que te dice cosas que debes hacer y cosas que no, está muy relacionado con temas morales y con temas, pues eso, de conductas que debemos llevar a cabo o no debemos llevar a cabo. Esa se encuentra desconectada. De manera que lo que ocurre mientras nosotros estamos durmiendo es que se empiezan a procesar una serie de imágenes, una serie de eventos que pueden tener mucha carga emocional, porque hay otras partes de nuestro cerebro que sí que están activas, como puede ser, por ejemplo, la amígdala, que está muy asociada con miedos, que está muy asociada con emociones, o otras zonas similares. De forma que lo que ocurre durante esta época es que al final nuestro cerebro está procesando mucha información, durante esta fase, perdón, está procesando mucha información. Y al final, por eso se generan esos movimientos oculares rápidos. Es decir, si tú miras a una persona, la persona tiene los párpados, los ojos cerrados. Al final notas como el ojo se mueve de un lado para otro, como tiene esos movimientos sacádicos. Y esos movimientos no son más que el cerebro
repasando la información, que puede ser información que ha ocurrido durante el día, puede estar asociada con otras cuestiones, como sabes, que no tienen nada que ver. Entonces, ¿por qué los sueños tienen ese carácter, por así decirlo, un poco fantasioso? Porque hay veces que sí que es verdad que sueñas con cosas muy vinculadas con lo cotidiano y hay otras veces que esas cosas no tienen tanto que ver y que pueden ser un poco fantasiosas e incluso un poco intensas. Vale, pues va asociado a lo que decíamos hace un minuto, es decir, al final nuestro cerebro tiene muchísimas áreas y estas áreas muchas veces se activan mientras nosotros estamos durmiendo. De manera que si, por ejemplo, la amígdala, que está más vinculada con los miedos, está muy activada y teniendo en cuenta que hemos dicho que el filtro de nuestro cerebro, que es básicamente la corteza prefrontal, no lo está, al final la intensidad del miedo puede ser muchísimo mayor porque nosotros no sabemos que ese riesgo real no existe, ¿vale? Bueno, hay gente que sí, porque aquí voy a meter una pequeña curiosidad y es que hay gente que sabe identificar perfectamente que se encuentra en un sueño y que incluso sabe cortarlo. En mi caso, yo, por ejemplo, hay veces que sí que identifico que estoy en un sueño y que lo que me está pasando no es real, pero no soy capaz de generar esa desconexión para no seguir pasándolo mal, entre comillas. Hablo sobre todo de sueños en los cuales lo estás pasando mal, pues porque estás viviendo alguna situación que es especialmente traumática para ti. Pero bueno, hay gente que sí que tiene esa capacidad. Y de hecho, te invito a que si tú lo estás escuchando y eres uno de ellos, lo pongas en los comentarios. Pero bueno, en cualquier caso, lo que ocurre es eso. Al final nuestro cerebro está activando muchas zonas vinculadas con ciertas emociones, pero esa zona que filtra más, que hace un poco de papá, pues no está activa. De manera que somos un poco libres de pues, imaginar ciertas cosas o de visualizar ciertas cosas que probablemente en la vida real no podrían ocurrir. ¿Vale? Y ya entendiendo un poco, por así decirlo, el origen psicológico de todo esto, porque hemos visto cómo activan, o mejor dicho, sí, cómo se producen las pesadillas en cuanto a temas biológicos, es decir, en cuanto a temas de activación del cerebro. Pero en cuanto al origen psicológico de todo esto, realmente tengo que decirte varias cosas. La primera de ellas es que soñamos siempre. Hay mucha gente que no es capaz de recordar sus sueños. Y lo de no recordar sus sueños no tiene que ver con que no soñemos. De hecho, como te he dicho al principio, las fases del sueño se producen todas las noches y durante varias ocasiones. Es decir, cuando yo me echo a dormir, duerma 6 o 7 horas, tengo varios ciclos del sueño, paso por varias fases REM. Lo que ocurre es que al final esto tiene vinculación con la memoria. Es decir, no sé si recuerdas, pero en el episodio 1 hablábamos de nuestra memoria y hablábamos de los almacenes. Y en este caso, si yo, por ejemplo, me despierto en medio de una fase REM, que esto nos pasa muchas veces, voy a recordar mucho más fácilmente el sueño que si me despierto cuando ya haya acabado todo el ciclo. ¿Vale? Y sobre todo si el sueño ha tenido mucha carga emocional. Recuerda que esto también lo comentábamos en el episodio anterior. De manera que al final lo que se sabe es, si yo por lo que sea estoy en medio de un ciclo, estoy en medio de una fase REM, va a ser mucho más sencillo que recuerde el sueño que he tenido, pero si hago el ciclo completo, que en el fondo se asocia con dormir mejor, no voy a recordar probablemente ese sueño. Y obviamente las pesadillas se recuerdan más porque al final tienen una mayor carga emocional de la que podría tener un sueño como tal, ¿vale? En cualquier caso, como te decía, esto por un lado, pero por otro lado hay una serie de motivos más asociados con lo psicológico o con la salud mental, si quieres llamarlo así, que tienen que ver con las pesadillas y es sobre todo el estrés, la ansiedad o incluso la sobrecarga emocional. De hecho, como te comentaba al principio, se sabe que en épocas en las cuales tenemos un mayor nivel de estrés o tenemos una mayor sobrecarga emocional, como me puede estar pasando a mí ahora mismo, que al tener menos trabajo estoy más focalizada en otras cuestiones que tengo abiertas aparte a nivel familiar, a nivel del piso, a nivel de un montón de cosas, pues son en esas épocas en las cuales al final tenemos un mayor volumen de pesadillas, ¿vale? Porque al final nuestro cerebro está intentando manejar esas emociones, que lo mismo nosotros en nuestro día a día no le damos tanta importancia, pero que cuando estamos a nivel subconsciente sí que la tienen. Entonces, aunque tú no estés constantemente pensando en esa ansiedad, al final esa ansiedad está ahí y cuando llega la noche y la parte del cerebro que controla se desconecta, es cuando tu cerebro da un poco rienda suelta a todas esas emociones que tienen que procesar, ¿vale?
para que te hagas más o menos una idea de cuál se considera que podría ser el funcionamiento, porque obviamente, como te decía al principio, es muy complicado de estudiar cómo se producen las pesadillas y cómo se producen los sueños. En cualquier caso, ya para cerrar un poco, sí que me gustaría repasar, porque hay ciertas pesadillas, igual que hay ciertos sueños que son universales, ¿vale? Hay ciertas pesadillas que son muy comunes y que nos suelen ocurrir a todos. De hecho, yo creo que de las que te voy a decir, a mí me han pasado probablemente, si no todas, casi todas. Entonces, quiero comentarlas para que me digas si alguna vez te han pasado a ti y para que veas un poco que al final, como te decía en el anterior episodio y el objetivo de este podcast es poder un poco normalizar que este tipo de situaciones nos ocurren a todos. Entonces, la primera de ellas sería caerse al vacío. A mí me ha pasado alguna vez, no muchísimo, y diría que algunas veces ha sido caerme y otras veces ha sido tirarme yo. Y está muy asociado con una pérdida de control, con esa sensación de que hay algo que se escapa de tus manos. Y es que, de hecho, en nuestro día a día, uno de nuestros problemas más comunes, yo siempre lo hablo con la gente y me pasa a mí misma, es precisamente esa sensación de falta de control con muchas de las cosas que nos rodean, que hacen que nos sintamos un poco incómodos y que, como yo siempre digo, tenemos que entender que nosotros podemos manejar las cosas que están en nuestro control, pero las cosas que están fuera tenemos que aprender a gestionarlas de otra forma, precisamente para no tener este tipo de pesadillas y para no tener mayores niveles de ansiedad, ¿vale? Por otro lado, también el hecho de perderse, pues por ejemplo, en medio de un tren o en un avión, o llegar tarde. A mí eso me pasa muchísimo. Siempre que tengo algún viaje, siempre que tengo algún evento importante, sueño con que llego tarde, con que no me suena la alarma. Y de hecho yo soy una persona que puede resultar un poco toc, pero habitualmente cuando siempre que voy a tener que coger, por ejemplo, un ave porque tengo que hacer algún viaje por trabajo, cosas similares, me pongo 4 y 5 alarmas, o sea, no exagero y voy a la vez con muchísimo tiempo de antelación. Soy ese tipo de persona. Pero aún así, siempre que tengo que coger algún avión, algún ave, sobre todo para un viaje nuevo. No me pasa, si por ejemplo voy a subir a Madrid a ver a mi familia, me pasa menos porque es un recorrido que tengo más localizado. Pero si es para un viaje nuevo, me pasa muchísimo, que al final me pongo tan nerviosa que como por las noches como que sueño, que no voy a llegar, que no lo voy a coger, que no lo voy a coger. Otra cosa muy habitual que a mí, por ejemplo, nunca me ha pasado es sentir que estás desnudo o verte desnudo en algún sitio. Muchas veces está asociado con inseguridades, con la exposición, con el miedo al juicio y conlleva un poco, no voy a decir un problema de autoestima, porque no tiene por qué ser un problema de autoestima, pero sí que conlleva un poco tener que mirar a nuestro alrededor a ver, pues oye, qué está sucediendo? ¿Por qué nos sentimos así o por qué tenemos esa inseguridad para poder trabajarla desde dentro? Y por último, también te diría uno muy común que suele estar muy asociado con la ansiedad, que es el intentar avanzar y no moverte del sitio. A mí me ha pasado en dos formatos. Me ha pasado andando por la calle y me ha pasado también como si estuviese nadando en algún sitio y aunque diese brazadas no consiguiera avanzar. ¿Vale? Y como te digo, están muy asociados con esa ansiedad un poco que tenemos, que además a día de hoy tiene casi, no voy a decir casi todo el mundo, pero tiene muchísima gente un nivel de ansiedad elevado porque los niveles de cortisol que tenemos son muy altos, estamos muy expuestos a muchísimos estímulos, entonces es algo bastante común en nosotros. Así que nada, como ves, hemos hecho un poco repaso. Mi objetivo era que entendieras que al final las pesadillas obviamente están vinculadas de forma directa con el funcionamiento del cerebro, pero también con nuestras emociones. De manera que si tú consigues controlar tu estado emocional en la medida de lo posible, ¿vale? No solamente vas a tener una mejor calidad de vida, sino que puedes evitar tener pesadillas y también otro tipo de problemas asociados al sueño, porque el sueño es un proceso sumamente importante, pero muchas veces por estrés sufrimos bruxismo o nos despertamos cada X tiempo y la calidad del sueño se ve afectada. Y cuando la calidad del sueño se ve afectada, el problema que tenemos es que al final también se ve afectado en nuestro día a día, porque si no somos capaces de descansar bien, esto nos afecta a nivel anímico, cuando queramos hacer alguna actividad y un montón de cosas. Así que espero que este episodio te haya podido arrojar un poquito más de luz sobre el tema del sueño, espero que te haya gustado y también que me cuentes en comentarios si has tenido alguna de estas pesadillas alguna vez, sobre todo para no sentir que soy la única. Y nada, este ha sido el nuevo episodio de Así funciona tu mente. Espero, como te decía hace un segundo, que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.